En este vídeo, o mejor dicho, serie de capítulos, os enseñaré si merece la pena comprar un coche de Reino Unido e importarlo a España. Os voy a poner en situación. Siempre he querido tener un coche al que poderle hacerle cosas, sin miedo a estropearlo o meterlo a circuito. El siguiente paso que hice fue decantarme por el modelo, y tenía tres candidatos: Nissan 350Z, Mazda MX-5 o Toyota MR2 MK3. Y me quedé con este último. Y la verdad es que no sé por qué me decanté por este modelo, ya que hace unos años no quería un Toyota ni en pintura. Salvo si hubiera sido un Toyota Supra MK4, claro. Y ahora tengo dos Toyotas, ¿quién lo iba a decir? El Toyota MR2 MK3 es un coche tracción trasera con motor central de 4 cilindros atmosférico, con una potencia de 140 caballos. No es gran cosa, pero gracias a sus 975 kilos lo hace un coche juguetón. Pero para la falta de potencia será un tema que trataremos en próximos capítulos. Quizás un turbo, un compresor, ya se nos ocurrirá algo. Si miramos este modelo estéticamente, la verdad es que puede recordar un poco a un Porsche Boxster. A mí la verdad es que me lo recuerda mucho. La verdad es que estéticamente para mí no me llena mucho, pero bueno, para eso están las modificaciones. Ahora vamos con el precio. Este coche nacional ronda desde los 7.000 a los 10.000 euros. En cambio en Reino Unido desde los 1.500 a los 5.000 euros. Y claro, viendo este precio es lo que te incita a comprar un coche en Reino Unido a pesar de tener el volante a la derecha y mucho óxido. ¿Pero merece realmente la pena? Eso es lo que trataremos en esta serie de capítulos. Bueno, ahora vamos a cómo compré yo mi coche. Mi Toyota MR2 MK3 no vino directamente desde Reino Unido, sino que antes estuvo en Galicia. Era de un chico que lo tenía como proyecto. El problema es que tenía tantos proyectos que no le podía dedicar tiempo. Llegué a un acuerdo con el vendedor un poco después del confinamiento con transporte con grúa. Y esto fue algo bastante bueno, porque me libré de subir a Reino Unido y a Galicia. Y esto es algo que tenéis que plantear muy bien a la hora de comprar un coche de Reino Unido. El ir a por él, o el transporte, que será un coste adicional que tenemos que tener en cuenta. Y llegó el día que me llegó el coche. Yo pensaba que iba a estar súper entusiasmado al ver el coche, con el proyecto, pero aquí es cuando te entra el bajón. Al ver todo lo que le falta al coche por hacer, lo ves todo cuesta arriba. Y el problema que tenía el coche no era una avería de motor, o faros quemados, o gomas estropeadas. ¿Qué es lo que puede preocupar cuando compras un coche nacional en España? El problema, el óxido. Y vale, eso puedes decir, sí, es estética o es algo superficial, pero no. En el caso de Reino Unido y con los años que tiene este coche, el óxido muy superficial la verdad es que no es. Suele estar en brazos, suspensiones, y esto evita que funcione bien el coche. Después del bajón que me dio al ver el coche, lo que decidí hacer fue darme una vuelta en él. Pero no me transmitía ninguna confianza. Y estaba en lo cierto, tuve la suerte de poder ir al taller de un amigo para ver el coche por abajo y estaba completamente lleno de óxido. En este caso, óxido es igual a trabajo. ¿Esto va aquí? Igual que han hecho aquí en un Palme. Pues... ¿Está caliente esto que es del radiador? Sí, sí, eso es del radiador. No creo que hayan hecho un empalme, iría así de serie. Para conectarlo una parte y otra tiene que haber un flexible por algún lado. Claro. Eso hay que sanearlo sí o sí. Y meterle una anticorrosión para que no vuelva. Sí. Porque... El tema es lo de adentro, como está hueco. Sí. Hasta adentro. Ahora os hago un pequeño spoiler. Si lo que estáis pensando es comprar el coche para llevarlo a un mecánico y que os haga todo el trabajo, la idea, darla por descartada. Todas las horas que tiene de trabajo para poder restaurar el coche de óxido, la verdad es que es impagable. Y esa diferencia de precio que tiene de un coche nacional a un coche de Reino Unido no va a salir a cuentas. Ahora en cambio, si lo que estáis pensando es hacer vosotros el trabajo porque tenéis como hobby los coches, como es mi caso, yo pienso que es la mejor opción para que podáis aprender mecánica. Si queréis ver todo el proceso de cómo lo hago yo, solamente tenéis que suscribiros, darle a la campanita y nada, nos vemos en un próximo vídeo.